Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les voy a tratar del capítulo sexto del descubrimiento y del encuentro de dos civilizaciones, de la civilización europea y de la civilización azteca o de la civilización mexica que hubo en 1519 a 1521 entre Cortés y Moctezuma como principales representantes. Eh, Recuerdan ustedes que quedamos con la terrible derrota de Cholula y a partir de ese momento pues los siguientes pasos fueron ir hasta Tenochtitlan. Tenochtitlan. Moctezuma les dijo que fueran por el llano y evidentemente Cortés le preguntó al jefe tlaxcalteca por dónde debían ir y pues dijo pues por las montañas y por las montañas fueron. Subieron hasta la Virgen Blanca y el Popocatépetl. Popocatépetl, el volcán, uno de los más importantes de México, aunque hay muchos, ¿eh? Y ustedes que viven en México pues lo saben mucho mejor que yo. Y a cada cual con un nombre más difícil. Y entonces, pues, llegaron a lo alto del volcán con serias dificultades. Y a la mañana siguiente fue maravilloso cuando el soldado que había descubierto la pólvora, que había descubierto el azufre, le llevó a Cortés a ver desde lo alto de la montaña a la salida del sol cómo se divisaba todo el valle de México, todo el valle de Tenochtitlán, mejor dicho. Se veían pues todas las grandes ciudades que había alrededor, los lagos, los campos sembrados, bueno, todo con una belleza. Era tan maravilloso y la vista era tan grande porque imagino que se podrían ver por la altura del volcán pues alrededor de 60 kilómetros, 70 en la distancia, por lo menos, ¿eh? Entonces pues la vista era impresionante. Todos los soldados se quedaron mirando, diciendo si aquello era la tierra prometida, y desde ese momento, y en alguna época del siglo XVI, a Cortés se le comparó con Moisés, porque había llevado a sus hombres a la tierra prometida, por las palabras que dijeron en la bajada del Popocatépetl, que fue maravilloso. Siguieron andando, pararon en una posada, parecida a las que hay en la ruta de la seda, eran sitios para comer y para estar mucha gente, y allí les dijeron que venía a verle Moctezuma. Cortés rápidamente se supuso que había una ñagaza y le recibió a la persona que venía y le preguntó, ¿tú eres Moctezuma? Dice, sí. Preguntó a los tlaxcaltecas y le dijeron, no, este es un sobrino de Moctezuma que es un auténtico, es muy parecido a su señor. Y claro, Cortés se enfadó con él y le dijo, bueno, vete, porque yo quiero hablar con Moctezuma, no admito imitaciones. A continuación empezó a preguntar a sus hombres, al sacerdote Olmedo, al cura Olmedo y a todos, empezó a preguntar, bueno, ¿y por qué habrá hecho Moctezuma esta siguiente jugada tan chocarrera, ¿no? Por utilizar alguna palabra. Y todos empezaban a pensar, bueno, señor, pues estáis viendo que alrededor tenemos siempre a los adoradores de Satanás, a los nigromantes, a los adivinadores, a todo eso que está alrededor de nosotros intentándonos hacer encanto. Llevamos así todo el viaje. Dice, pues habrá sido otra cuestión más para ver si con algún hechizo pues nos paran. Dice, pues no van a parar ni con hechizos ni con setas envenenadas. Así que siguieron para adelante y al día siguiente les pasaron en una ciudad muy bonita, cerca de Tenochtitlán ya, y allí salió a su vista, bueno, Cacama, que era el jefe, el primer orador, por así decir, de una de las ciudades confederadas con Tenochtitlán, de Tezcuco. Le llamaban también Mazorca Triste, porque era muy, bueno, le recibió, le convidó a comer, no quiso comer nada, hizo algunos juegos con los soldados, como siempre les hacía, inflando de la fuerza, y le dijo que no se preocupe, Cortés le dijo, mire, las palabras que vengo a traer son de Moctezuma.
le espera a la entrada de Tenochtitlán, no tema ningún problema, ni por sus hombres, ni por usted, no habrá guerra, no habrá envenenamiento, no habrá traiciones. Vale, pues muchas gracias. Pues allí, hacia allí iremos, diciendo Cortés, como si no hubiéramos ido de todas formas, vaya idiote. Y les preguntó, dice, bueno, ¿y qué pensáis que ha sido? Y le volvió a preguntar otra vez, ¿qué habéis pensado que habrá sido esto de mandarlo por primera vez el primo, después este? Y les dijo Alvarado, si se corté, yo creo que sí que sé lo que ha sido. Dice, yo me temo que habrá mandado a alguien parecido a él para ver cuando le veas, para cuando tú le veas, a ver qué haces, a ver si te le tiras a la yugular. A ver si te le tiras a la yugular. Dice, por eso yo creo que ha mandado a su sobrino, a ver si te le tirabas a la yugular, para ver si podía estar contento de tu presencia, tranquilo de tu presencia, ¿no? Bueno, pues así siguieron, muy contentos, porque iban muy contentos, y el día 9 de noviembre de 1519 entraron en Tenochtitlán. La entrada, en una de las puertas, había 3 calles principales por los 3 lados de la ciudad, como si fueran 3 lados de un cuadrado, como los campamentos romanos. Pues estaban las 3 entradas, eran grandes avenidas. Entró por una de ellas, en Tenochtitlán, y a la entrada, a la puerta, le estaba recibiendo Moctezuma. Allí se saludaron, se acercó Malinche también a él, hizo de traductora como siempre. Primero se saludaron, bueno, pues tengas paz, tenga larga vida, lo que siempre se dice. Luego se intercambiaron regalos, los de Moctezuma indudablemente. Cortés le dio el regalo de una joya veneciana, de cristales de Murano sería, y entonces pues Moctezuma le dio un colgante con 10.000 figuritas de oro y de piedras preciosas. O sea, debía ser algo inconcebible. Inconcebible. También se enteró le miró a Alvarado y le dijo que si él era Tonatiuh, por el color del sol, por el color de las barbas. Y bueno, pues le dijo, no os preocupéis, tenéis aquí una casa preparada para que vosotros durmáis, que era el palacio de Asayacatl, terminado en TL, que me imagino que se pronuncia así, Asayacatl. Allí se encaminaron todos y este palacio era de unas dimensiones impresionantes. Tanto es así que cupieron perfectamente los 500 y pico españoles, los caballos, los domistas caltecas y las mujeres que les acompañaban, que debía ser otras 200 o 300. Y estuvieron perfectamente, estaba todo limpísimo, tuvieron lechos para todos, con decir que en cada una de las habitaciones, si tenían muchas, podían dormir hasta 150 personas. Era un palacio inmenso. Y tenía también unas buenas posibilidades de defensa. Allí subieron, lo que sí les dijo Moctezuma es que los tlaxcaltecas se quedaran a la entrada de México porque los odiaban. Se odiaban, como ya he comentado, de una manera horrorosa. Bueno, pues allí se quedaron los españoles. Por la noche le volví a hablar Moctezuma con ellos, tal, estáis contentos, tal, le dieron comida, tal. Al día siguiente le devolvió la visita a Cortés y entonces fue al palacio de Moctezuma, y este palacio tenía 20 puertas de entrada y 100 habitaciones, cada una de 30 pies cuadrados. O sea, impresionante, claro. Era una ciudad muy extensa por los grandes edificios que había en ella, Tenochtitlán, y muy brillante. Había sido construida desde hacía solo 30 o 40 años, porque el Imperio Azteca realmente se había constituido en los últimos 60 o 70 años. Antes no. O sea, ellos querían, lo que pasa es que lo anterior lo habían borrado porque querían dar sensación de eternidad. Y para que nadie supiera lo que había pasado antes, que eran unos muertos de hambre que habían venido de Norteamérica, ¿sí? Era una tribu pues, de indios de Norteamérica, que estarían pasando penurias, y bajaron hasta donde se pudieron quedar, que fue al lado del lago. Y allí pues estuvieron 100 años hasta que luego pasaron a la isla central. Allí se fueron haciendo fuertes y luego derrotaron a todas las ciudades. Y bueno, pues fueron reproduciéndose, y la reproducción fue muy grande cuando tuvieron muchas mujeres y no las conseguían de los pueblos de alrededor. Y al final la ciudad tendría unas 250.000 personas. Tenochtitlán tenía unas 250.000 personas.
era más pequeña que Bizancio, y dentro de la península pues se podría comparar a Córdoba en los mejores momentos. Recuerden ustedes que luego, cuando desaparecieron, fueron exterminados los árabes de Córdoba, pues entonces la ciudad pegó una disminución drástica. Bueno, y en la época de los reinos de taifas también, claro. Pero Córdoba en su buen momento llegó a tener hasta 500.000 de personas, igual que Mérida en el tiempo de los romanos. Bueno, pues si Roma llegó a tener 1,5 millones en algunos momentos. Bueno, había ciudades grandes en Europa, pero una ciudad de 250.000 habitantes era de las poquitas que podía haber entonces en Europa. O sea, a lo mejor Aquisgrán, a lo mejor los restos que quedasen de Roma, que había disminuido muchísimo Roma en la caída del Imperio Romano, y algunas pequeñas ciudades más, porque en Germania, ni en Portugal, bueno, ni en Italia, ni en ningún lado quedaban ciudades grandes, habían sido medio eliminadas. Entonces quedaba muy poquito, en Europa quedaba muy poquito en aquel entonces, y claro, fue cuando la noticia llegó a Europa, que llegó muy rápidamente, porque uno de los barcos que mandó Colón fue cogido por un pirata francés con todas sus riquezas, y eso, bueno, pues fue la comidilla de toda Europa, y también se informó de todo lo que había. Bueno, pues esta ciudad, Tenochtitlán, era impresionante, ordenada, bonita, muy bonita, con 250.000 personas que vivían en casitas, con una diferenciación clara. Los pobres vivían en casitas de una altura, los ricos vivían en casas de 2 alturas. Los pobres tenían unas casitas pequeñas, muy pequeñas, no era maravilloso tampoco. Ser pobre en Tenochtitlán pues era igual de malo que en cualquier otra parte del mundo. Los ricos, pues claro, vivían de miedo como en cualquier otra parte del mundo, o sea, nada que decir. Había una serie de oficios, entre ellos estaban los de los astrónomos, que estaban dedicados a ver en los templos y dentro del centro de la ciudad, porque entonces no había luz, aunque por las noches había iluminación. En Tenochtitlán había iluminación por la noche, pero imagino que serían por lámparas de aceite o similares. Y bueno, fue maravilloso, parecía inconcebible. Empezaron a dar vuelta a los españoles por todos lados para conocer la ciudad. Y claro, pues Cortés al día siguiente le dijo a Moctezuma, dice: señor, yo quisiera ver. Bueno, hubo un malentendido a veces, porque Cortés, queriéndole tratar con amistad, le tocaba más de la cuenta a Moctezuma, y Moctezuma era intocable, y además no se le podía mirar de frente, cosas que Cortés no habría hecho de ninguna forma, claro, le miraba de frente. Entonces, pues la gente estaba un poquillo mosqueada, y sobre todo, además, que tuviera a su mujer al lado para traducir, que tuviera a doña Marina al lado, pues también hundía todas las estructuras que tenía Moctezuma. Moctezuma, muchas de las actuaciones que hizo fue porque, a ver, él conocía la idiosincrasia de los pueblos que tenía alrededor y el que había conquistado, pero los españoles era algo tan totalmente distinto a lo que él conocía, como los aztecas y los otros pueblos de Mesoamérica eran tan distintos a lo que conocían los españoles, que bueno, era muy difícil tener intercambios, aunque poco a poco, con el trato, pues todo se allana, porque la gente empezaba a intercambiar palabras en los idiomas, porque las mujeres empezaban a intercambiar pues cómo se tenían que limpiar la ropa, cómo se tenían que hacer mil cosas, cómo se hacía jabón, pues mil tonterías que estaba dentro del trato de todos los días. Y poco a poco, pues eso fue el pan nuestro de cada día, hasta que llegó a ser una colonización en toda regla y una creación del Reino de la Nueva España, que ese fue el nombre que le dio Cortés, al ser tan parecido a España, que creo que se lo dio arriba en el volcán, cuando vio, dice: esto le vamos a llamar la Nueva España, porque es igual que España y es muy bonito, etcétera, etcétera. Por eso fue el nombre. Y le dijeron, dice: quisiera ver el templo. Y le dijo Moctezuma: por favor, no vayáis al templo, y si vais al templo no traitéis al mal a los dioses. Bueno, pues fueron a ver al templo, y antes de ir al templo tenían que pasar por el mercado. El mercado era otra cosa impresionante. En calles bien ordenadas, rectangulares, cortadas a línea, cortadas linealmente, o sea, en perpendicular, en 90 grados, digo bien. Estaban en cada una de las calles, estaban distribuidos las distintas ventas. Por ejemplo, a un lado vendían pescados, y la mujer cogía los pescados, los limpiaba con los cuchillos de obsidiana, y luego los empalaban y los ponían como pinchito, como haríamos aquí las sardinas en un espeto en Málaga. Así lo hacían en Tenochtitlán.
En otro lado, pues por ejemplo, tenían las pieles curtidas por del ocelote, del chacal, del puma, de todas, bueno, no me acuerdo ahora, pero del jaguar. El que es como el leopardo, pero más fuerte. O sea, el jaguar es mucho más fuerte que el leopardo. Por otro lado, pues en otro lado, por ejemplo, pues tenían vidrios, en otro lado tenían cerámicas, en otro lado tenían todo tipo de alimentos, y se iba, ya digo, se iba organizando por calles, se iba organizando en cada calle, había un gremio. Y todo eso estaba bajo el control de 3 jueces, que todos los problemas, bueno, y había una serie de guardias que estaban controlando que no hubiera robos. Bueno, al que robaba se lo cargaban, o sea, por eso no había muchos robos. Entonces, los jueces, y para que no hubiera problemas de engaño en los pesos o de estar en desacuerdo en las compraventas, porque las compraventas se tenían que hacer por intercambio de mercancías, o sea, por trueque, porque no tenían moneda, los aztecas no tenían moneda. Y entonces, pues lo más que podían hacer era intercambiar el producto por granos de cacao o por alguna otra, por plumas, que también era tenían un valor muy importante, tanto es así que tenían mucho más valor que el oro. Y bueno, pues aquello les dejó impresionados, porque habría, por ejemplo, allí comprando y vendiendo 40 o 50 mil personas, una barbaridad, pues estaría todo Tenochtitlán, que se dice, menos los viejos y los niños y demás. Los niños de clase alta iban a unas escuelas especiales y estaban allí todo el día, pero solo los niños de clase alta. Los niños de clase menor pues recibían una educación muy distinta, y las niñas pues una muy pequeña educación con sus madres, claro. Las niñas servían pues para venderlas como esclavas o para intercambiarlas con otras, etcétera, etcétera. Imagino que las de clases altas, las de clase baja, pues harían uniones también, tratarían las uniones los padres. Pasaron esa plaza, ya digo, fueron al templo, que era impresionante, era una pirámide truncada, como las pirámides truncadas de Babilonia, y subieron a ella, y hubo una anécdota ahí muy divertida, como Moctezuma, que le dijo: señor, dice, dejadme que os prepare unos palanquines por mis hombres, a vosotros, que venís con armadura, porque todos iban acompañando a los 300 españoles, iban con armadura, dice, porque es que son cerca de 200 escalones hasta llegar a lo alto del templo. Y Cortés se le ocurrió decir con la chulería que le caracterizaba en algunos tiempos, que se tenía que haber mordido la lengua, diciendo: los españoles no nos cansamos. Y bueno, Moctezuma le subieron a hombro, los españoles subieron con sus armaduras los 100 y pico escalones, o sea, los 8 plantas que serían aproximadamente, y cuando llegaban arriba, pues estaban todos que se caían por las últimas escaleras, claro. Y le volvió a decir Moctezuma, dice: bueno, no os habréis cansado. Dice: no, los españoles no nos cansamos. Y dice Moctezuma: ya veo. O sea, el hombre era inteligente. Moctezuma era una persona inteligente, que estaba dedicado a tratar. Lo que ocurre es que no tenía empatía. Tenía empatía a lo mejor con las personas de su grupo, dentro de unos límites, con los de la clase social más alta de los aztecas, de los mexicas. Pero los demás eran nada para él. Y bueno, los de otras tribus es que eran menos que nada. Entonces, pues les mataba, les quemaba, les hacía lo que fuera. Daba igual, o sea, les sacaba el corazón. Igual no eran personas, eran menos que bestias. Bueno, pues vieron cómo estaba Moctezuma allí en sus sitios, se devolvieron la visita, volvieron otra vez, fueron organizando la vida, pero fueron pasando los días, y héteme aquí que de pronto empiezan a disminuir las comidas. Todos le habían dicho a Cortés que no entrase en Tenochtitlán. Fue muy cabezón, y lo que les pasó en la noche triste fue consecuencia de una cabezonería como esa, la primera, y de otra cabezonería como la otra, que fue, ahora lo veremos. Vieron que no les iban dando comida y que cada vez estaban peor, y por otro lado le llegaron noticias de Veracruz de que habían sido muertos 4 hombres, él ya lo sabía desde antes, y ahora habían sido asesinados otros 15 españoles en 2 ataques de los aztecas a Veracruz. Moctezuma dijo: bueno, señores, pues aquí lo que tenemos que hacer, dice, ¿ustedes saben cómo se consigue dominar a una serpiente, sea como sea de grande? Y le dijo Bernal del Castillo: pues sí, dice, cogiéndole de la cabeza y no dejándole mover. Dice: pues eso. Y entonces dijo otro de los, no sé si fue todo, no sé cuál fue,
Ay, no me acuerdo, Jaramillo o alguno de esos, alguno de los capitanes importantes. Dice, pues, dice, ese Moctezuma, dice, claro, dice, es lo que tenemos que hacer. Se acercaron al palacio y Cortés le empezó a dar, claro, llegó con 20 soldados completamente armados y 4 de sus capitanes. Le rodearon a Moctezuma y le dijeron, señor, tenemos que hablar con usted. Mire, lo primero es que nos han matado a 4 hombres. O sea, que usted es nuestro amigo y nos ha asesinado a 4 de nuestros compatriotas. Dice, no, eso es un error, yo no lo he hecho, eso lo habrán hecho desde allí. Dice Cortés, bueno. Dice, ¿y los otros 15 que han matado hace unos días? Que me ha llegado ahora las noticias. Moctezuma lo sabía que lo habían hecho, pero él pensaba que a lo mejor los españoles no tenían por qué saberlo. Bueno, pues Moctezuma le dice, bueno, pues ya lo quitaré, no os preocupéis. Dice, no, eso así no se solucionan las cosas, le dijo Cortés. Dice, no os preocupéis. Moctezuma, sabiendo lo que le iba a pasar, dijo, no os preocupéis, os doy mis hijos y mis hijas y os quedáis con ellos, no hay ningún problema. Dice, no, te vienes tú con nosotros, que vienes de invitado, con tus mujeres y tus hijos, vienes de invitado con nosotros. Y eso fue lo que hicieron. Bueno, todo el pueblo de Tenochtitlán, pues claro, gritándole, hubo una revolución. Moctezuma les dijo que se pararan, que no le pasaba nada. Y así fue. Llegaron al palacio, allí estuvieron. Moctezuma se enfadó muchísimo, pero se tuvo que aguantar. Y tenía una gran libertad de movimiento, no estaba para nada prisionero. Y se dedicaba, pues yo creo que se dedicó a divertirse. Fue uno de los momentos más bonitos de su vida, independientemente de que estaba sujeto. Pero estaba sujeto como estaban los españoles, en un palacio grande. Tenían comida suficiente porque había obligado a traer comida, a abrir el mercado y dar comida a los españoles. Y le dijo siempre. Y Moctezuma pues se dedicaba pues a jugar a los dados con unos hombres, a jugar con otros. A Bernal Díaz del Castillo le dijo que qué era aquello. Bernal dijo, pues eso es escritura, con eso informamos a nuestro soberano y demás. Ah, muy bonito. Y ante ello lo que hizo fue regalarle una mujer, una princesa, le regaló una princesa a Bernal Díaz del Castillo. Con lo cual se lo pasó muy bien, según comentaba luego con otros españoles. Y también puso en sus memorias. Y dice, sobre todo porque es muy guapa, dice, así que con esta princesa y con una taza de cacao, pues estoy en la gloria. Ya saben ustedes que el cacao, del teobroma cacao, por la teobromina precisamente, pues es una de las 5 plantas estimulantes, como junto con el café, el té. Bueno, pues el mate y el guaraná. Pues cogieron. Otra cosa que hacía también Moctezuma era jugar con un sobrino suyo y jugaba contra Cortés y Alvarado a un juego de bolos, más o menos, o de tejos, como los juegos de bolos o de tejos españoles. Y normalmente lo que hacía Alvarado siempre es apuntar más tantos. Y el muchacho, el sobrino de Moctezuma, le decía, que nos estás engañando otra vez. Pero no pasaba nada porque realmente lo que ganaba Cortés se lo regalaba a la gente de Moctezuma y lo que ganaba Moctezuma se lo regalaba a Cortés. O sea, que aparte de ser un poco de divertimento no servía para nada, no. Por eso no había aprovechamiento de ningún tipo. Bueno, pues así fueron pasando los días y en uno de los días, séteme aquí, que de pronto vienen otros 2 hombres de Cortés a decirle, Cortés, dice, hemos encontrado una puerta muy extraña y esa fue la perdición de Cortés en la noche triste y de todos sus hombres. Hemos encontrado una puerta muy rara que está recientemente hecha. Se acercó Cortés, se acercaron, la tiraron a la puerta y encontraron un tesoro de las 1001 noches. O sea, encontraron un tesoro que era pues 1000 veces más de todo lo que le habían regalado hasta entonces todas las tribus indias. No, era impensable, o sea, era un tesoro impensable. Bueno, luego lo calcularon, lo valoraron el tesoro, pero parece ser que podía ser inenarrable. Eso fue lo que les perdió a los españoles, porque el tesoro había que moverlo. Y si no hubieran tenido tesoro hubieran sido mucho más rápidos, pero con la carga del oro murieron 1000 personas. Bueno, fueron avariciosos y lo tuvieron que pagar. Cada cual paga sus culpas y lo pagaron bien fuerte. Claro, eso fue una traición de los aztecas y los aztecas luego se tuvieron que preparar, porque tras la noche triste vino Tumba y luego la destrucción de Tenochtitlán. Eso lo veremos en otros capítulos, porque no quiero pasar de los 25 minutos para que esto funcione perfectamente y no se pete. Señores, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Intento hacerles este tema que es tan bonito, lo más agradable posible,
Para que vean ustedes cómo fue ese choque tan inmenso de civilizaciones. Eso es lo que fue un choque de culturas, de civilizaciones, de dos ramas de la humanidad que hacía 20.000 años que se habían separado por el estrecho de Bering. O 15.000 o 12.000, eso ya no lo sabemos exactamente, pero muchos miles de años. Bueno, pues buenas noches, buenos días, buenas tardes, espero que les haya gustado donde lo vean y seguiré dándoles otra información de Cortés, porque estamos, la entrada de Cortés en Tenochtitlán, yo creo que se lo he dicho, no me acuerdo bien, fue el 9 de noviembre de 1519. Estaba muy cerquita de los 500 años de la entrada de Cortés en Tenochtitlán. Buenas noches y hasta el siguiente capítulo. Bueno, el próximo será de la niña de Alcácer.